Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y seguimos acercándole a ustedes en esta segunda parte la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes más demandan. Y seguro que ustedes, donde más han puesto, por lo menos en titulares y en medios de comunicación a nivel nacional, han puesto las cámaras y el foco en el municipio de Mogán, y en este caso en Arguineguín. Pues bien, para hablar de esta situación y de la gestión que se está llevando a cabo en el municipio de Mogán, tenemos con nosotros a don Maico Santana Araña, que es concejal y portavoz del Partido Popular en el municipio de Mogán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Gracias nuevamente por invitarnos después de este paréntesis que a todos nos ha tocado vivir por la situación de pandemia que estamos atravesando, y encantado de volver a este plató y un poco pues relacionarte un poco la actualidad de la gestión política en Mogán, y en concreto pues la crisis migratoria que estamos soportando ahora mismo. Pues me gustaría entrar porque el foco de atención, aunque tengamos y hablaremos también de las actuaciones y cómo se ha llevado la gestión de esta crisis sanitaria con este COVID-19, pero me gustaría comenzar esta entrevista hablando de una crisis que la verdad es que es lamentable, ¿no? La situación que está viviendo, y ahí donde hemos visto por parte de incluso a nivel mundial el toque de atención que le ha dado incluso al gobierno de España por la dejación, por la poca preocupación que ha habido con el municipio de Mogán, y en este caso la situación que se está viviendo en Arguineguín. Sí, efectivamente, la situación ha sido verdaderamente dramática en ciertos momentos en lo que es nuestro municipio, concretamente la zona cero, que ha sido designada lo que es el muelle de Arguineguín. Ha sido intolerable, inaceptable también la gestión y la pasividad con la que se ha gestionado por parte del Estado español pues esta crisis migratoria que estamos padeciendo. Y desde el minuto uno, digamos que el municipio de Mogán, entendemos que ha estado solo en esta lucha, y digo eso ante la descoordinación y las diferencias que han existido entre los diferentes ministerios del gobierno de España, ¿no? Nos explica que hayan venido a visitarnos al muelle de Arguineguín varios ministros, y que todavía a día de hoy haya tenido que explotar en términos literales el muelle de Arguineguín para que se estén tomando decisiones en cuanto a habilitar espacios para alojar a estos migrantes en condiciones dignas. Se ha tardado en ceder esas instalaciones que dispone el Estado en Barranco Seco para habilitar ese campamento. Recordamos que ya en la crisis de 2006 también se habilitó ese campamento, pero se habilitó en cuestión de horas, días como mucho, y esta vez han tardado meses. Estamos desde agosto padeciendo esta crisis migratoria, una crisis que se veía venir, que sabíamos que iba a venir, y no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno español. Por otra parte, existen unas instalaciones como son las del Ministerio de Defensa en la isleta, que también podrían albergar perfectamente a cientos de migrantes en unas condiciones óptimas, y no como han estado hasta ahora en el muelle de Arguineguín, bajo las inclemencias del tiempo, con días de más de 35 grados de temperatura, con lluvia incluso, y en unas condiciones donde habría dado por su ausencia, se ha vulnerado claramente los derechos humanos de estas personas. Has dicho una descoordinación por parte de los ministros. ¿Dónde está la descoordinación cuando el propio ministro de Inmigración y Seguridad Social decía que él iba a venir con esta crisis que estamos padeciendo migratoria, donde estaban llegando cayucos constantemente y pateras constantemente y con un número bastante elevado? Pues decía que cuando su agenda se lo permitiera, siendo ministro de Inmigración, pues vendría a Canarias. Sí. ¿Eso es descoordinación o es desidia, pasotismo o despreocupación? Entendemos que es una auténtica falta de respeto, a los moganeros, a los canarios en general y a los españoles, tener un ministro que haga esas afirmaciones en una situación tan delicada como la que estábamos viviendo en Arguineguín, porque desde un primer momento, y no me importa denunciarlo, se ha intentado ocultar realmente lo que allí estaba sucediendo, ¿vale?
incluso los medios de comunicación han tenido bastantes inconvenientes para desarrollar su trabajo en unas condiciones óptimas. Se han quejado en numerosas redes sociales de que no podían grabar, no podían reportar lo que allí estaba sucediendo, no podían acceder al recinto para contar realmente en primera persona la situación que se estaba viviendo en el muelle de Arguineguín. Y evidentemente cuando ya no solo el ministro Escrivá, sino también el señor Marlaska viene y nos cuenta de que, bueno, nos dice que en el muelle de Arguineguín no pasaban más de 72 horas los migrantes, vamos, nos mintió descaradamente a todos, porque incluso las ONGs que están allí presentes, los abogados que están prestando asistencia a esos migrantes, se encargaron de decir de que, bueno, de que allí había migrantes que llevaban más de una semana y 10 días hacinados en ese muelle de Arguineguín. Por lo tanto, nos han mentido descaradamente. Pero no solo han mentido a nosotros, porque nosotros ya conocíamos el problema y lo palpamos el día a día. Ha mentido a la nación y ha mentido internacionalmente, porque incluso llegó con la cooperante de la Unión Europea, la Comisión Europea, que yo no sé a qué vino, pues también llegó esta tarde. Sí, ya, es decir, ya cuando la situación fue insostenible es cuando han decidido tomar algún tipo de iniciativas que desde nuestro punto de vista son inaceptables en este momento. Ahora mismo se está hablando, ya el gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, también ha mostrado su rechazo total contra su propio partido, contra el gobierno del Estado español, a que Canarias se convierta en una cárcel, en un muro de contención de los migrantes, porque eso parece la única solución que ahora mismo tiene el Estado español, seguir alojando a estos migrantes en nuestro territorio y no propiciar pues una acogida en el resto de comunidades de España, cuando ya hay comunidades que incluso se han ofrecido, exactamente. Entonces entendemos que es algo que no es de recibo, que Canarias no puede seguir soportando pues la presión migratoria que va al resto de Europa, porque estas personas, porque no son mercancía como en algunos momentos se han tratado, se les ha llamado, estas personas quieren seguir el rumbo hacia Europa, no vienen a quedarse en Canarias, no vienen a quedarse ni siquiera en España, quieren continuar el rumbo por Europa. Entonces el Estado español tendrá que sentarse con los gobiernos emisores de estos migrantes, en el caso de Marruecos, en el caso de Mali, donde también se están produciendo conflictos. Sabemos que en el Sáhara también ahora mismo también se está recrudeciendo el conflicto que existe. Entonces, aquí hablamos de política de exteriores, política internacional. El gobierno de España tendrá que sentarse para atajar desde inicio esos flujos migratorios y posteriormente y previamente, realmente lo que aquí era más urgente era habilitar esos espacios, y desde el primer momento pues ha fallado. Eso entendemos que se ha fallado. Pero se habla, y lo primero que dice que Canarias, y es reconocido, es un pueblo solidario, pero aquí lo que no han sido solidarios son los ministros del señor Sánchez. No cabe duda que los canarios somos solidarios, tenemos raíces de migrantes, quien no tiene parentescos en Cuba, en Venezuela. Canarias es una región multicultural, aquí conviven en armonía todas las nacionalidades. Siempre hemos sido un pueblo solidario y acogedor, no se nos puede tachar de lo contrario. Realmente la presión social comienza a crecer, lo hemos notado en Arguineguín, lo hemos notado, y de eso se han aprovechado, también hay que decirlo, ciertos grupos, ciertos partidos políticos, por llamarlo de alguna manera, para quizás avivar un poco la situación que estamos viviendo, agravada también con esta crisis económica, social y sanitaria que estamos padeciendo, ¿no? Entonces nosotros desde nuestra parte totalmente rechazamos cualquier tipo de discurso racista de este corte o lo que sea. Y a su vez, pues también quiero remarcar un asunto, que estos días tendrá lugar una concentración, una manifestación en Puerto Rico, porque ya la patronal también se está revelando un poco hasta esas intenciones que tiene el gobierno español de seguir reubicando a los migrantes en los complejos hoteleros y de apartamentos. Evidentemente esto era una solución inicial que entendemos aceptable inicialmente como medida pues de urgencia, pero realmente ahora mismo ya no procede, no es la solución definitiva. Han convertido una solución provisional en la solución definitiva, y ahora mismo había que preguntarle a un turista noruego, un turista alemán, ¿qué opinión tiene ahora mismo del turismo en Gran Canaria, en Mogán? Porque a mí particularmente me dicen, oiga, viaje usted a Lampedusa, viaje usted a la isla de Lesbos,
y a mí lo que me da a entender esos nombres es de flujos migratorios. No solo eso, sino el mensaje, porque todos sabemos cómo se mueve el monopolio del turismo, donde un turista puede pedir, y lo hemos visto cómo a veces se ha desviado el propio turismo, el que ha peinado cana y ha vivido muchos procesos turísticos, ha llegado incluso a vivir cómo se ha boicoteado el turismo en Canarias, desviando, diciendo que ha habido overbooking, que no hay espacio, que le ofrecemos. Pues claro, la agencia de viajes, los tour operadores, pues buscan la rentabilidad de esos viajes, de esos paquetes vacacionales. Y si puede sacar un paquete vacacional y desviar el turismo a otro sitio donde le es más rentable, pues lo van a hacer. Y puede utilizar esto como una estrategia para desviar el turismo. Efectivamente, yo creo que es innegable que esta situación está causando un deterioro a la imagen turística de la marca Canarias, de Gran Canaria, de nuestro municipio, es innegable, y contra esto hay que rebelarse. No podemos consentir que sigamos soportando toda la presión de esta crisis. ¿Cómo ha vivido que haya venido el señor Casado en primera persona a palpar el problema y no lo han dejado pasar? Primeramente agradecido, sin duda. Ya no solo el señor Casado, nos visitó también la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, doña Ana Pastor, también estuvo en primera persona, fue la primera en acercarse al muelle de Arguineguín, y ahora posteriormente el pasado fin de semana también lo hacía el presidente nacional. La verdad que bueno, hemos recibido con resignación el hecho de que no nos hayan dejado pues acceder al interior de ese muelle. Estaban solicitados los permisos, pero claro, la Policía Nacional tiene que cumplir órdenes entendemos, de delegación del gobierno, y en ese momento pues no nos dejaron acceder. No obstante, sí se pudo pues compartir opiniones con los voluntarios de las ONGs que están trabajando allí, con el personal propiamente dicho de la Policía Nacional. Y bueno, ya en los exteriores también se aprecia realmente un poco cuál es la situación del muelle Arguineguín. Pero sin duda agradecido de que todo un dirigente nacional, del líder de la oposición, pues haya mostrado pues, su interés en primera persona de conocer cuál es la situación de la migración aquí en Canarias. Y esto no le preocupa, porque a mí cuando me llega la información de compañeros de medios de comunicación donde dice que no le dejan hacer su trabajo y que le ponen muchas barreras para poder hacer el trabajo de poder informar, que es el único objetivo. Vemos cómo viene el señor Casado y tampoco le dejan pasar, que no es que diga, oye, que no viene a hacer turismo, viene a conocer en primera persona cuáles son los problemas, para que cuando toma una decisión o tenga que apoyar o tenga que votar o tenga que elevar a través de los eurodiputados del Partido Popular en Europa, por lo menos poder transmitir cuál es la situación, porque lo ha venido a vivir en primera persona, no ha venido aquí a buscar un souvenir, digo yo. Sí, evidentemente. Y que no se le permita. Oye, la pregunta es, señor Marlaska, ¿qué es lo que se está ocultando? ¿Qué ocultan? Esa es la pregunta, ¿qué ocultan? Realmente, hombre, el señor Marlaska desde un principio hacía declaraciones, recuerdo que tenían la situación, que la situación era complicada, pero que estaba controlada, nada más lejos de la realidad. Entonces, ya hemos visto hasta qué punto hemos llegado, cuando incluso hace algunas semanas, ante el desbordamiento que tenía el muelle de Arguineguín, pusieron en la calle a más de 200 migrantes sin ningún tipo de recursos. Usted imagínese 200 inmigrantes. ¿Eso es normal? Eso para nada que es normal, sin previo aviso ninguno, ni al ayuntamiento ni a ninguna autoridad, de que ese hecho se iba a producir. Usted imagínese 200 migrantes deambulando, desorientados, porque al fin y al cabo son personas que están desorientadas, no saben a dónde acudir. Pero es que tampoco le permite, porque lo normal, como usted acaba de decir, estos inmigrantes, la mayoría, pues quieren marcharse para Italia, para Francia, porque es lo que transmite, o para la península, pero es que tampoco le dejan, por las medidas que sí puede ir, entre islas puede viajar, entre islas sí, está permitido. Ha habido una confusión tremenda, hemos visto cómo han desplazado algunos hacia Tenerife, luego en Tenerife no los han dejado viajar. Embarcarte para la península no, eso no está permitido. Entre islas, el tour entre las 8 islas lo puede hacer cualquier. Ha sido avergonzante, y esa situación más aún se vivió una situación bastante complicada. Como si Canarias no fuera España, Evidentemente, algo ha sido de asombro, la verdad, cómo hemos llegado a estos límites, y el Ayuntamiento de Mogán, pues bueno. Pues con esta decisión no se deja ver más claramente de que quieren que sea Canarias una cárcel.
Evidentemente es lo que estamos denunciando, y no solo ya porque esto ya no es una cuestión de partidos políticos, ni mucho menos, es que incluso hasta el Partido Socialista en Canarias ha denunciado esta situación y están totalmente en contra de que Canarias sea un muro, Canarias sea una cárcel. Realmente yo creo que hay unidad ahora mismo entre los partidos en Canarias porque somos conocedores de la situación que estamos viviendo. Realmente aquí quien tiene que posicionarse y mover ficha y posicionarse a favor de esta situación que es dramática, que no podemos obviar que son personas que recientemente ha habido un naufragio en Lanzarote donde han fallecido hasta 8 personas. Esta gente no viene aquí por gusto, esta gente viene porque vienen huyendo de la miseria. Realmente aquí hay que poner ya mano dura y coger el problema de raíz. Y es el gobierno español, el Estado español, el que tiene que tomar las riendas en este asunto, de una vez por todas. Y dice, no, es que el efecto, si abrimos, pues hacemos un efecto de llamada. Pues, ¿y qué efecto le están haciendo a estas mafias que están promocionando a que estas personas vengan? Ha sido un ritmo incesante de llegada de pateras, y de cayucos, ha sido un ritmo incesante. Basta que haya un día bueno de mar para que el muelle de Arguineguín se vuelva otra vez a llenar. Pero es que después no se le da respuesta, y no se le ha dado respuesta no solo ahora, sino anteriormente. El muelle de Arguineguín parecía el vertedero de cayucos y de pateras, porque tampoco se le estaba dando solución a la retirada de estas embarcaciones. Todo eran trabas judiciales de que esas embarcaciones no se podían retirar de allí, que no se sabía qué podían transportar, que tenían que hacerle las correspectivas pesquisas para luego derivarlas a otro vertedero. Bueno, así nos tenían con el muelle Arguineguín hacinado, amontonando pateras, claro, y estamos hablando de un espacio de dominio, de uso y disfrute también de los pescadores, de la cofradía de pescadores, que realmente pues se encuentra muy limitada también para hacer su trabajo en este puerto, que ha sido considerado como puerto base de destino de toda esta problemática. Pues pasamos de esta crisis migratoria a la otra crisis que hacíamos mención al inicio de esta entrevista. Hablamos de esta crisis sanitaria, de este COVID-19. Sí, evidentemente no voy a aportar nada nuevo que no sepan los vecinos, los televidentes ahora mismo, de la crisis que estamos soportando, crisis social, económica y sanitaria en todos los niveles. Evidentemente los ayuntamientos somos la administración más cercana al vecino y entendemos que los ayuntamientos tienen que dar respuesta inmediata a ellos cuando se encuentran en dificultades. Y así ha sido. Realmente nosotros del Partido Popular nos hemos posicionado en ofrecer una batería de medidas a lo largo de cómo ha ido evolucionando esta pandemia. Medidas que hemos puesto sobre la mesa, que hemos llevado al grupo de gobierno, desde el principio, desde marzo. Nos sustentamos en tres acciones concretas. La primera, que se ampliaran las partidas de emergencia social. Pago de bonos de comida, pago de electricidad, pago de hipotecas. Sabíamos que se iba a desbordar, de hecho se ha triplicado, según nos comentaba la concejala de Política Social. Esa era la vía principal. Luego, que se suspendieron el cobro de las tasas, porque no tenía sentido cobrar tasas a restaurantes, bares, por la ocupación del dominio público cuando ni siquiera estaban pudiendo ejercer su actividad económica, ¿no? Esa fue otra de las medidas. Y luego también planteábamos ayudas para autónomos y pequeñas empresas, para las pymes en general. Estas fueron un poco las líneas iniciales que ya desde marzo, cuando incluso la situación, todavía no estaba desbordada, estaba contenida, propusimos al grupo de gobierno. Se nos escuchó por una parte el tema de dominio público. Obviamente había que suspender el cobro de esas tasas, se suspendieron hasta el mes de diciembre, ahora expiran a final de año, pero ya sabemos que se van a prorrogar esa suspensión por lo menos el primer semestre del próximo año, ¿no? Entendemos que incluso debería extenderse aún más el año completo, como han hecho incluso otros municipios de España. Luego ya en junio traímos otra batería de propuestas ya más de régimen tributario, ¿no? Hablábamos del IBI, sobre todo el IBI para los comercios, para los locales, ¿no? Una reducción del 50%, y también, ¿por qué no?, un 20% también a los inmuebles de cualquier naturaleza. También hablábamos del impuesto de circulación, suprimirlo para aquellas actividades donde, es decir, el vehículo es el medio de trabajo, como puede ser en el caso de los taxistas, ¿vale? Hablábamos también del impuesto de construcciones, obras y construcciones.
justo en febrero se aprobaba un aumento del impuesto de construcciones y obras en el municipio de Mogán, algo a lo que el Partido Popular pues nos opusimos frontalmente, pero claro, nadie sabía incluso la que se nos venía encima. Por lo tanto, también abogamos porque se vuelva a restablecer el tipo de interés que teníamos anteriormente, para que, bueno, fomentar sobre todo pues que se siga dinamizando lo que es la actividad económica en el municipio, con rehabilitaciones, con reformas de hoteles, etcétera. Luego, posteriormente, hemos presentado nuevamente pues una serie de baterías más encaminadas al taxi. Tenemos una cooperativa de taxis que ahora mismo en los próximos presupuestos se le va a dotar de una subvención, pero que entendemos que es pequeña, ¿no? Hay que reconocer el trabajo que han hecho el sector del taxi en estos meses, cuando todos estábamos en las casas con el ERTE, cuando solo estaban los servicios esenciales. Los taxistas estaban prestando su servicio, pues porque es un servicio esencial y bajo servicios mínimos, ¿vale? A día de hoy todavía los taxistas siguen en Mogán, porque somos un municipio eminentemente turístico, padeciendo pues las graves consecuencias económicas que estamos... Porque son servicios mínimos que prestan, pero es en precario en la economía de estos trabajadores. Efectivamente, a lo mejor para un taxista en Las Palmas de Gran Canaria o en Telde quizás no sea la repercusión tan grande como lo estamos sufriendo en Mogán, cuando ahora mismo no tenemos un cero turístico, pero sí estamos trabajando a un 20%. Evidentemente la temporada está siendo bastante dura en el municipio de Mogán, y no solo para ellos, sino también para la pequeña y mediana empresa, donde también ofrecemos que el grupo de gobierno pues contemple pues ayudas directas para de una manera u otra volver a dinamizar la actividad económica en el municipio. De esas empresas hablamos que tienen 2, 3, 4 trabajadores y que realmente ahora mismo se plantean si echar el cierre, si no lo han echado ya. Otro de los temas que hemos visto, y me gustaría saber su opinión, es los remanentes superávit de las administraciones públicas. En este caso, las más cercanas son los ayuntamientos, donde este gobierno conformado por el Partido Socialista y Unidas Podemos a nivel nacional, pues intentaron hacer trampa en el solitario con las administraciones, en la cual pues a quien más afectaba eran las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos. ¿Qué concepto tiene de cómo ha evolucionado el que se pueda gastar o no se pueda gastar, se permita o no se permita? Porque encima decían que ellos iban a poner y decir dónde se tiene que gastar estas remanentes o estos superados de los ayuntamientos. Sí, evidentemente nosotros del Partido Popular, ya no solo en Mogán, sino en otras, digamos, las administraciones donde estamos presentes, pues presentamos esas mociones para que se habilitara, para que se permitiera el uso de remanentes de tesorería, así como el superávit. Nosotros, el Ayuntamiento de Mogán, somos un municipio que ya tradicionalmente acumulamos una cantidad importante de remanentes. Ahora mismo se va a situar en torno a los 30 millones de euros, una cantidad que, si el Estado nos autoriza a disponer de ellos, en esta situación en la que estamos viviendo ahora mismo, pues podríamos dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos. Realmente ha habido varias contradicciones en el Estado. Por una parte se condicionaban a los ayuntamientos, luego la Federación de Municipios se rebeló. Bueno, realmente a día de hoy, todavía para el presupuesto que se va a aprobar inicialmente esta semana, tampoco se puede contemplar gastos relativos a poder utilizar ese remanente de tesorería. Lo hablaba con el grupo de gobierno el otro día, todavía no tienen autorización ni en qué conceptos ni en qué términos se va a poder utilizar ese remanente. Por lo tanto, los presupuestos que se están elaborando ahora mismo para el año que viene no contemplan en ningún momento pues la utilización de ese remanente de tesorería. Por lo tanto, nosotros del Partido Popular fue una de las medidas que también llevamos a pleno y que, por supuesto, fue apoyada por todos los grupos, tanto por el Partido Socialista como por CIUCA, como por los que estamos presentes en Mogán ahora mismo. Algo que ustedes están reivindicando son las obras en la Gran Canaria 500. Sí, efectivamente. Ahora mismo recordamos, tenemos en la retina, en el año 2017, concretamente en junio, se cerró la carretera Gran Canaria 500 entre Taurito y Mogán, la carretera convencional de toda la vida. Realmente ahí, pues bueno, después de un largo camino entre disputas entre administraciones, que si Cabildo de Gran Canaria, que si Gobierno de Canarias, pues existió el compromiso por parte del Gobierno de Canarias de rehabilitar esa carretera. Se ofrecieron varias alternativas, pero la que finalmente por la que se optó era por la construcción de un túnel, ¿no? En febrero de este año, estamos hablando de que ese cierre se produjo, como decía, en 2017,
a consecuencia de los desprendimientos que causaron incluso pues, perjuicios personales a unos motoristas y una señora que circulaban por la vía. Recordamos cómo el Gobierno de Canarias se comprometió a financiar esa obra y además a ejecutar ese proyecto que realmente a día de hoy tampoco sabemos ni en qué consiste, ni realmente no hemos podido acceder a ello porque tampoco está todavía terminado. Entonces nos encontramos que después de casi 3 años no se ha movido ni una sola piedra en esta carretera, una vía que era utilizada como una vía ciclista, por un turismo ciclista que visitaba nuestra isla, una vía por la que sí está posibilitado el tránsito, la circulación de vehículos que circulan a menos de 60 km por hora. Ahora mismo la única conexión que hay con Mogán es la autopista, pues todo lo que sean ciclomotores, vehículos de licencia, etcétera, no pueden acceder a Mogán. Y también es una reivindicación de lo que eran los hosteleros de Playa de Mogán, también porque esa carretera era una conexión más directa para este tipo de visitantes, ¿no? Nosotros estamos en el pleno pasado a que el ayuntamiento pues reclame en este caso al consejero de Obras Públicas, a Sebastián Franquis, pues el compromiso que adquirió en su momento y que bueno, que nos dé respuesta en breve. Sabemos cuál es la situación ahora mismo y lo que tenemos encima, pero que no se olvide de los compromisos que tiene con todos los moganeros. Actualmente el Partido Popular tiene representación en la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos de Mogán. ¿Cuál es el papel que tiene el Partido Popular? Sí, bueno, la comisión realmente es un órgano ambiental que se encarga de, bueno, a todos los informes que llegan para dirimir si cumplen medioambientalmente hablando con todos los requisitos, pues bueno, es como una especie de filtro que tiene el Ayuntamiento de Mogán dentro de las competencias que tienen los municipios, ¿no? Para darle el visto bueno a esos expedientes. Recientemente, es algo muy reciente, en septiembre, pues el Partido Popular, como bien comenta, pues forma parte de esa comisión. En este caso yo soy integrante de esa comisión como suplente de la presidencia. Es una comisión que está formada por otros 4 vocales, juristas, ambientalistas y bueno, nosotros pues estamos agradecidos porque es una manera de participar y dar mayor transparencia también a estos expedientes que son muy importantes para el progreso de Mogán. Y entendemos que bueno, que es una apertura, digamos, al diálogo entre fuerzas políticas que bueno, sin estar en el grupo de gobierno, como es nuestro caso, pues nos permite también pues tener voz y voto en asuntos importantes. Y de hecho, cuando se debatió este tema en el Pleno, también pues animaba a que el resto de formaciones políticas pues también se sumen y también pues se lo ha transmitido hacia la alcaldesa porque yo creo que esto dignifica la política realmente y es lo que buscan los vecinos. Aquí realmente tenemos claras diferencias. El grupo de gobierno tiene una manera de gestionar, el Partido Popular ha tenido otra, pero sí es verdad que existen esos comunes y bueno, todo lo que sea bueno para los vecinos del municipio pues bienvenido sea. Y ya no solo en este tema, sino con la gestión de la crisis de la pandemia, con la situación de la crisis migratoria. Hemos trasladado nuestro apoyo al grupo de gobierno y como no puede ser de otra manera, Paco. Pero ¿usted no cree que en el concepto político el que tenga presencia, por ejemplo, como lo que usted me está haciendo mención, en esa comisión de evaluación ambiental de la estrategia de los planes urbanísticos del municipio de Mogán, como cualquier otro municipio, el que esté conformado y tenga participación, los grupos también de la oposición, es lo que le da una garantía, no solo de transparencia, sino el llegar a acuerdos y fortalecer que esos planes salgan adelante. Y con un mayor consenso, con una mayor claridad, con un mayor... Digamos, yo creo que todo es positivo en este caso, es decir, y no tiene que ser algo que choque tampoco, porque realmente parece que oposición y gobierno tienen que estar enfrentados continuamente, encarnecidamente a todos los niveles y judicializando la vida política. ¿Pero por qué tiene que estar enfrentados cuando todos vienen a trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio, en este caso el municipio de Mogán? Efectivamente, ese es el mal concepto que tenemos ahora mismo de la política y de los políticos sobre todo a nivel nacional, ¿no? Lo estamos viendo día tras día, conflicto, aquí solo se trata de desprestigiar al otro, no hay propuestas claras sobre la mesa, no se arrima al hombro y todo es pues un derribo, ¿no?
Esta es la costumbre política que tenemos en nuestro país, pero que bueno, que yo creo que en los municipios, los que estamos, tenemos que apartar a un lado. Aquí somos, como decía antes, los más cercanos a los vecinos. Nosotros estamos en contacto directo con los vecinos día tras día. Tenemos que defender sus intereses, pero de cabo a rabo. Es decir, nosotros, yo por más que sea oposición, si me viene una propuesta que es, por supuesto, beneficiosa para los vecinos de Mogán, por mucha oposición y por mucha rentabilidad política que le pueda sacar como oposición, pues la voy a tener que apoyar, porque es así. Y eso se llama tener responsabilidad política en el cargo. Podemos llamarlo así. Hombre, Paco. es que cuando alguien, y hay que valorar, por mucha oposición que sea, el no es no y que parte del no entiende, como decía el señor Sánchez, el señor Rajoy, eso es lo más erróneo que hay, porque el no es no, el no también puede ser sí. Y no tiene por qué ser no. O un sí condicionado. Porque la responsabilidad es, si estamos trabajando para el bienestar de los ciudadanos, y en este caso desde la política municipal, el bienestar de los vecinos y vecinas de cada municipio, hay que trabajar conjuntamente y hay que dejar participar a la oposición y que participe esa oposición constructiva, esa oposición que llega y que haya entendimiento. Es que ya se tiene que romper esa barrera y tiene que haber un consenso, porque si no vamos a estar toda la vida en la era de las cavernas. Efectivamente, los vecinos, de todas maneras, Paco, los vecinos ya no soportan la confrontación, no soportan la crispación política. Ni los inversores, es que todo es perjudicial. Sobre todo a niveles ya municipales, es que no tiene sentido. Esta situación que estamos viviendo requiere de aunar esfuerzos. De responsabilidad. Aquí no podemos escondernos y machacar y no aportar nada. Es que lo hemos vivido claramente en Canarias, cuando hemos visto el grupo de Unidas Podemos de Canarias pedir la dimisión del señor Marlaska. Contra su propio partido a nivel nacional. Pero con mucha coherencia. ¿Pero qué le dice el partido? Oye, que nosotros no podemos pedir la dimisión a nuestro propio socio de gobierno. Pero mire, es que lo está haciendo mal. Efectivamente. Y porque lo haga mal y sea tu socio, le vas a permitir que lo siga mal. Ahí hay que romper una lanza a favor de Podemos Canarias. Evidentemente han visto que la gestión de este señor ha sido nefasta, que ha sido un incompetente a la hora de gestionar. Y no se lo han pensado dos veces a la hora de pedir la dimisión con valentía, con principios y con valores. Hombre, yo echaba de menos ese apoyo del señor Iglesias, por lo menos de decir, oye, pero es que tienen razón, y si tienen razón, ¿qué quiere que te diga? Dimite, porque se te queda grande. De hecho, bueno, ya ha sido la llamada de atención que le han dado desde la directiva nacional del partido, evidentemente. Hablamos de los presupuestos de los ayuntamientos, en este caso el presupuesto del ayuntamiento de Mogán 2021 va a ser un presupuesto, podemos decir, algo arriesgado, porque con esta pandemia, digo arriesgado, porque la verdad es que no sabemos por dónde va a salir este virus, nadie es sajorín. Estamos esperando las vacunas como 2 de mayo, estamos esperando que entre todos, tomando las medidas, podemos bloquear y que esta pandemia no siga creciendo. Y a la hora de poder designar los presupuestos de las administraciones, pues no es fácil. Van a tener que poner muchos sobre la mesa. No me escondo para decirlo, y realmente, aunque sea oposición, lo tengo que reconocer, no es fácil elaborar unos presupuestos que se ajusten ahora mismo a las necesidades reales y a la incertidumbre. Es que tiene un factor importante, los ingresos se merman. Los ingresos se merman, hay que dar respuesta a la demanda social, evidentemente, no sabemos hasta qué punto va a llegar esta situación y si las consecuencias realmente ya las estamos padeciendo o se van a incrementar en estos próximos meses, no lo sabemos. Mogán es un municipio turístico, sin temporada turística, sin turismo vamos a estar bastante atados, si no hay turismo, no hay empleo, no hay inversión, entonces habrá que seguir muy de cerca cómo va a evolucionar esta pandemia y realmente elaborar un presupuesto en esta situación no es fácil y entendemos pues también la tesitura que tiene ahora mismo el equipo de gobierno. Nosotros, independientemente, entendemos que también estos presupuestos pues llegan tarde. Recordamos que los presupuestos del año pasado pues no se aprobaron, fueron prorrogados los de 2019 y bueno, esto digamos también un poco marcada por las vicisitudes de lo que ha sido la pandemia, pero realmente nosotros el Partido Popular desde diciembre de 2019 estamos pidiendo el presupuesto para 2020.
digamos que hasta marzo, que fue cuando se inició realmente la pandemia, pues tuvieron tiempo de tener unos presupuestos. Hemos estado durante toda la legislatura aprobando modificaciones de presupuestos, reconocimientos, etcétera, para poder hacer frente a todo lo que se nos ha venido encima, ¿no? Y realmente este presupuesto que se va a aprobar, que aumenta en 2,2 millones aproximadamente el de 2019, no lo vemos completo, no vemos que vaya a hacer frente realmente, porque con 2,2 millones de euros realmente son los incrementos que estamos teniendo ya normalmente de un año, de un ejercicio hacia otro. Dudamos mucho de que pueda cumplir con las exigencias y con las necesidades de los vecinos. De hecho, yo entiendo que la respuesta del grupo de gobierno va a ser que van a haber modificaciones presupuestarias y que todo esto girará en torno al uso posible o no del remanente de tesorería y de los superávit. Es que son muchos factores que se dependen, ¿no?, para poder llevar y gestionar. Sí, yo leía los informes estos días y claro, los informes de intervención y demás, bueno, hablaban de que se va a hacer un control exhaustivo de la recaudación para garantizar ese cumplimiento y demás. Realmente ahora la recaudación sí que va a estar un poco más en tela de juicio. Entonces, digamos que son unos presupuestos un poco cogidos con pinzas, ¿no? Se habla de fomento de empleo, se habla de incentivar el fomento de empleo, se habla de inversiones, se habla de lo que es mantener la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Seguimos en un plan económico de ajuste financiero, eso es innegable, y bueno, vamos a estar vigilantes, pero sí entendemos que no se le está dando una respuesta, como hablaba antes, por ejemplo, al comercio, a la pequeña empresa. Sí está claro que se le va a dar a la acción social lo que es respuesta al vecino, a la familia, pero echamos en falta pues esa ayuda al sector del taxi, al sector del comercio de a pie, en Arguineguín, en Mogán. Entonces pues también vamos a presentar alegaciones para que estos presupuestos pues se enriquezcan un poco más y bueno, veremos si nos las van a aceptar o no. Eso es un debate que se va a producir a partir de este viernes y bueno, luego tendremos 30 días para alegar y para aprobar definitivamente dentro de otro mes, ¿no?, de un mes más. Pues espera que se acepte alguno. Por el ambiente de entendimiento que hemos tenido en estos meses, quiero confiar en que alguna de nuestras propuestas va a ser aceptada. Exactamente. Don Maico, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarse a los platós de Canal 4 TV, hoy un día lluvioso, y acercar la actualidad. Y la actualidad no solo pasa con esta pandemia sanitaria, sino también con esta crisis migratoria que está sufriendo toda Canarias, pero especialmente el municipio de Mogán y el pueblo de Guiní. Sí, bueno, agradecido siempre a Canal 4, Paco, a ti en tu primera persona por invitarme, por contar pues bueno, cuál es la situación, que realmente ahora mismo no han sido buenas noticias lo que hemos abordado en el día de hoy, es la situación actual que estamos padeciendo. Y nada, siempre encantado a volver y por supuesto a contar buenas noticias en próximas ocasiones. Efectivamente, lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Maico Santana Araña, que es concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mogán. Acercarle a ustedes la actualidad es nuestro objetivo y hoy lo hemos cumplido con el municipio de Mogán desde otro punto de vista, en este caso desde el punto de vista del Partido Popular, que tuvo a su máximo representante a nivel nacional, su presidente a nivel nacional, señor Pablo Casado, que se acercaba al muelle de Arguineguín a ver en primera persona la situación que se está viviendo en el municipio de Mogán, aunque no gobierne el Partido Popular, quien gobierna es Yuca, pero por lo menos interesarse por esa situación, y lamentablemente pues se le prohibió el paso. Oye, ¿estamos en un estado democrático? ¿O se ha cambiado las tornas en este país? Algo tendrán que decir el señor Sánchez y el señor Iglesias. ¿Qué se está ocultando? ¿O que no quiere que conozcamos? Eso sí es preocupante, ¿no?, con esta crisis migratoria y sobre todo cuando las medidas que toma desde el gobierno central, cerrando frontera, digo frontera porque parece que Canarias está fuera de España y está fuera de Europa. O tenemos que hablar en catalán o en vasco. A lo mejor somos más cercanos al gobierno siendo vasco o catalanes. Nos vamos, le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.